Hay un tipo de silencio que solo existe en mitad de la noche en una casa que se supone que es un hogar pero que se siente como una jaula. Es un silencio que zumba lleno de todas las cosas no dichas, de todos los anhelos enterrados. Me llamo Laura, y durante años ese silencio ha sido mi compañero más íntimo. Aprendí a moverme a través de él para realizar mis rituales nocturnos como una sacerdotisa en un templo olvidado. Pero una noche ese silencio se rompió, o para ser más precisos, fui yo quien lo rompió. Entré en una habitación en la que no debería haber entrado, vi algo que no estaba destinada a ver, y en lugar de retroceder di un paso adelante cruzando una línea que no sabía que existía hasta que ya estaba al otro lado. Esta no es una historia de amor, es una historia sobre el hambre, sobre la soledad y sobre los monstruos que pueden despertar dentro de nosotros cuando nos sentimos invisibles durante demasiado tiempo. Si tenéis el valor de mirar en la oscuridad conmigo, os pido que os quedéis. Haced clic en el botón de me gusta y suscribíos, porque lo que estoy a punto de contaros es un descenso a un lugar del que quizás no haya retorno. Era tarde pasada la medianoche y me encontraba en el lavadero intentando terminar la colada antes de irme a la cama. Mi marido David se había retirado a nuestra habitación horas atrás, su respiración pesada y rítmica, ya un sonido distante en el mapa de nuestra casa. La casa estaba en calma, excepto por el zumbido sordo de la lavadora en su ciclo de centrifugado. Tenía un hábito, un pequeño ritual que me hacía sentir en control en los días en que la vida no se sentía más que caos. Separaba la ropa de todos, la doblaba meticulosamente y dejaba los montones limpios frente a sus respectivas puertas, la de David, la mía, porque hacía años que dormíamos en camas separadas. Un abismo de silencio entre nosotros y el de Ethan, mi hijastro. Era un pequeño acto de orden, una forma de decir, todavía estoy aquí, todavía me encargo de todo. Un mantra silencioso contra la creciente sensación de que yo, en realidad, no controlaba nada en absoluto. Esa noche estaba más cansada de lo habitual. El turno en el hospital había sido brutal. Una sobredosis, un accidente de coche, el tipo de trauma que te obliga a poner tus propias aflicciones en perspectiva, o al menos, eso es lo que se supone que debe hacer. Pero para mí, solo servía para ahondar mi propia sensación de vacío. Mis párpados pesaban como plomo mientras abría la puerta que pensé que llevaba a la habitación de invitados, donde a veces dormía cuando el ronquido de David era insoportable. Llevaba un montón de camisetas limpias de Ethan en mis brazos, pero la habitación no era la de invitados, era la de Ethan. 19 años, alto y con una belleza torpe y hosca, todavía navegando por las aguas turbulentas de la adolescencia tardía. Y allí estaba él sentado en su cama completamente desnudo, sus manos moviéndose lenta, casi desesperadamente sobre sí mismo. Me quedé helada, el aliento se me atascó en la garganta, un nudo apretado y doloroso. No me había oído llegar. Su concentración era absoluta, su expresión una mezcla de frustración y una profunda y solitaria vergüenza. ¿Por qué todavía se curva así?, murmuró en voz baja, un susurro cargado de autodesprecio que me atravesó como un cuchillo. Debería haberme dado la vuelta, la decencia, la moralidad, cada fibra de mi ser como madrastra. Y como adulta responsable me gritaba que cerrara la puerta con sigilo y huyera, que fingiera que no había visto nada. Eso es lo que habría hecho la yo de antes, la mujer que todavía creía en las reglas y en las líneas claras. Pero algo me retuvo allí, clavada en el umbral, una mezcla tóxica de vergüenza por él, una curiosidad morbosa y una punzada inesperada de un dolor que no había sentido en años, un dolor que era un eco del mío. Me escondí lo suficiente en la sombra del marco de la puerta para observar sin ser vista. Su cuerpo era hermoso, una obra de arte inacabada de juventud y potencial, todo ángulos y músculos largos. Pero su incertidumbre lo hacía vulnerable. La curva de la que se quejaba, una ligera inclinación en su miembro, era diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes. Era grande y fuerte, pero esa inclinación parecía ser el centro de toda su angustia adolescente, el defecto secreto que él creía que lo definía. De repente soltó un gruñido de frustración
y dejó caer la cabeza entre las manos, su cuerpo encorvado por la derrota. «Por esto es por lo que las chicas se ríen», susurró, y el dolor en su voz fue tan puro, tan crudo, que sentí que algo se rompía dentro de mí. Y entonces me vio. Sus ojos se abrieron de par en par con un terror puro y absoluto, mientras se apresuraba a coger una sábana para cubrirse un movimiento torpe y desesperado. Su rostro, su cuello, todo él se puso de un rojo intenso. «Mamá Laura, lo siento mucho», tartamudeó las palabras tropezando unas con otras. «No sabía que estabas». «Pensé que esta era la habitación de invitados», murmuré, aferrándome a las camisetas como si fueran un salvavidas, el algodón suave, un ancla en la tormenta que se desataba en mi interior. Nos quedamos allí, sin aliento, el silencio entre nosotros pesado y denso como el hormigón, y entonces algo dentro de mí, un cable que llevaba mucho tiempo pelado, finalmente hizo cortocircuito. La enfermera, la madre, la mujer que se suponía que debía ser, se desvaneció, y en su lugar apareció otra persona, una mujer que no reconocí. Una mujer que vio el dolor de otro, y en lugar de consolarlo, vio una oportunidad. Entré en la habitación y cerré la puerta detrás de mí. El clic de la cerradura resonó en la quietud, un sonido definitivo final, como el cierre de una celda. «No tienes por qué avergonzarte», dije suavemente, mi voz sorprendentemente firme, casi seductora. «Yo también soy una mujer Isan». Me miró confundido, sus ojos buscando los míos en busca de una explicación, de una salida de esta pesadilla surrealista. Me senté en la cama a su lado, no cerca, pero lo suficiente como para que sintiera mi presencia. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un tambor de guerra. «Dijiste que la curva te molestaba». Ella sintió sin atreverse a mirarme, sus ojos fijos en un punto de la pared. «Las chicas piensan que es raro», se ríen. Recordé una noche años atrás, David y yo en la cama. Yo había intentado iniciar algo. Me sentía juguetona, deseable. Él me apartó no con crueldad, sino con una indiferencia que fue mucho peor. «Estoy cansado, Laura», había dicho dándose la vuelta. Y yo me había quedado allí en la oscuridad sintiendo cómo mi deseo se marchitaba y se convertía en vergüenza. Me sentí vieja, indeseable, ridícula. El dolor de esa herida que creía cicatrizada se abrió de nuevo sangrando en la habitación de mi hijastro. Dudé solo por un instante, y luego el impulso oscuro y retorcido se apoderó de mí. Alargué la mano y lentamente la posé sobre su rodilla por encima de la sábana. Él se tensó. «Tal vez pueda ayudarte». Su respiración se entrecortó. Sus ojos se abrieron como dos ventanas al cielo, fijos en mi mano. Lentamente, como si desenvolviera un regalo frágil, bajé la sábana. Su vulnerabilidad estaba allí expuesta bajo la tenue luz de la lámpara de su mesilla. Lo toqué suavemente, mis dedos rozando su piel. Intenté ser clínica profesional como la enfermera que era, diciéndome a mí misma que esto era un acto de consuelo, de educación. Pero mis dedos temblaron. Había calidez, vida y un extraño pulso de poder bajo mi tacto que no podía explicar. «No es raro», le dije, mi voz un susurro. «Es hermoso». Me miró como si yo fuera la primera persona en el mundo que le hubiera dicho algo así, como si le hubiera entregado la luna. Y en ese momento el aire en la habitación cambió. Se cargó de electricidad. Ya no se trataba de ayudar. Se trataba de algo más profundo, algo prohibido, algo que ambos habíamos iniciado y de lo que ahora éramos prisioneros. Eitan, susurré su nombre, y sonó como una confesión, como una sentencia. No fuimos más lejos esa noche. Le subí la sábana, le di una palmadita torpe en el hombro y me fui dejando la puerta abierta detrás de mí. Pero todo ya había cambiado. La caja de Pandora se había abierto y yo había sido quien había girado la llave. Me dije a mí misma que no volvería a esa habitación, que había sido un momento de locura, un lapsus monumental en mi juicio. Pero cada vez que cerraba los ojos veía a Eitan, su mirada vulnerable, la forma en que me miró con esa mezcla de confusión y desesperación agradecida. Las noches eran las más arduas. David dormía a mi lado, su respiración tranquila y ajena, sin saber que mi corazón,
Mi mente y mi alma ya no estaban en nuestra cama, sino en algún lugar al final del pasillo, en una habitación oscura, donde un secreto peligroso y adictivo había nacido. Cuando Ethan finalmente habló de esa noche, fue durante el desayuno 2 días después. La tensión entre nosotros había sido un tercer comensal en la mesa, silencioso y pesado. Su voz era tranquila pero cargada de peso cuando finalmente rompió el silencio. Sobre la otra noche comenzó sin levantar la vista de su tazón de cereales. No tienes que explicar nada. Le interrumpí rápidamente, mi voz un poco demasiado aguda, aunque mi mente se aceleraba. Él negó con la cabeza, el peso de la autoconciencia claro en sus ojos. No, si tengo que hacerlo. Siempre he sentido que era diferente, como si mi cuerpo fuera una especie de broma. Lo que dijiste, nadie me había dicho nunca algo así. Mi corazón se dolió por él. Aquí estaba este joven robusto y capaz en la superficie, pero tan frágil por debajo. Una fragilidad que yo había explotado. Ethan, le dije, mi voz firme, tratando de convencerme a mí misma tanto como a él. No hay absolutamente nada malo en ti. Me miró y vi una chispa de esperanza brillando en sus ojos, una esperanza que él había depositado en mí. Dijiste que podías ayudar. Me quedé helada. La oferta había sido impulsiva, una locura nocturna. Llevarla a la gélida luz del día era otra cosa. El pánico me invadió. Tal vez deberíamos olvidarlo, Ethan. No está bien. Fui una tonta al decir eso. Él asintió, pero la luz en sus ojos se apagó, y la tristeza que ocupó su lugar era un reproche silencioso. Me sentí como la peor persona del mundo por haberle dado esperanza y luego habérsela arrebatado. Esa noche David salió con amigos. Era su noche de póker semanal. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. La quietud parecía amplificar el torbellino de mis pensamientos. Me encontré de pie frente a la puerta de Ethan, de nuevo con el corazón latiendo con fuerza. Dudé, luchando una guerra civil en mi interior, pero el recuerdo de su rostro decepcionado en el desayuno me impulsó. Llamé suavemente, un toque casi inaudible. «Entra», dijo en voz baja. La puerta ya estaba entreabierta. Estaba sentado en el suelo, apoyado contra la cama, vestido esta vez, pero la vulnerabilidad era la misma. «No debería estar aquí», susurré la frase, convirtiéndose en mi letanía personal. «Pero lo estás», respondió él, su mirada fija en la mía. No hablamos mucho al principio, solo nos miramos, dos personas atrapadas en un momento demasiado grande para las palabras, un momento que nosotros mismos habíamos creado. «No puedo dejar de pensar en esa noche», admitió. Finalmente, su voz apenas un murmullo. «Yo tampoco». Mi voz rompió el silencio, una confesión que me liberó y me condenó al mismo tiempo. Y entonces se acercó. Se arrodilló frente a mí, que seguía de pie. «¿Puedo abrazarte?», susurró la pregunta, cargada de una necesidad tan cruda, tan honesta, que me dejó sin aliento. Asentí, incapaz de hablar, sorprendida por mi propia honestidad. Rodeó mis caderas con sus brazos lentamente, con cuidado, y apoyó su cabeza en mi estómago. Y sentí un consuelo, una sensación de ser sostenida, de ser necesitada, que no sabía que había perdido. Estaba mal, lo sabía con cada fibra de mi ser, pero se sentía tan bien como volver a casa después de un largo y doloroso exilio. Levantó la vista, sus ojos buscando los míos. «Me haces sentir completo». «Siempre lo has sido», susurré, mi mano yendo instintivamente a su pelo, acariciándolo. Y entonces nuestros labios se encontraron. Fue un proceso suave y lento, lleno de confusión y una emoción extraña y agridulce. Cuando nos separamos sin aliento, ambos sabíamos que la línea, la verdadera línea, había sido cruzada para siempre. No éramos madrastra e hijastro. Éramos dos personas rotas encontrando consuelo en el lugar equivocado. No fuimos más lejos esa noche. Solo nos cogimos de la mano, nos susurramos secretos en la oscuridad y compartimos una proximidad que ninguno de los dos había esperado. Pero el deseo hervía bajo la superficie, peligroso e innegable,
un volcán esperando a entrar en erupción. La traición no siempre es un acto de malicia. A veces nace de la necesidad del hambre de ser visto, de la desesperación por sentir algo, cualquier cosa. ¿Creéis que hay situaciones en las que se pueden entender? Aunque no justificar actos como este, dejad vuestra opinión. Vuestras reflexiones enriquecen esta comunidad cada vez más grande. Al día siguiente intenté fingir que nada había cambiado. Preparé el café, limpié la cocina, me mantuve ocupada. Pero cada momento de silencio estaba lleno del recuerdo del tacto de Ethan, de su voz, de la forma en que me miraba. David me besó al irse a trabajar, un beso rutinario en la mejilla completamente ajeno a la tormenta que se desataba dentro de mí. Cada gesto suyo de normalidad era una cuchillada de culpa. Esa noche él se fue a trabajar su turno de noche en la fábrica. La casa quedó vacía y silenciosa. Me senté en el sofá diciéndome a mí misma que no me moviera, que leyera un libro, que viera la televisión, que hiciera cualquier cosa, menos pensar en Ethan. Pero mis pies me traicionaron, me llevaron como si tuvieran voluntad propia a su puerta una vez más. Estaba en la cama con los auriculares puestos, los ojos cerrados. Cuando me vio en la puerta, su expresión cambió. Una mezcla de anhelo, esperanza y miedo se arremolinó en sus ojos. «No debería estar aquí», susurré mi mantra inútil. «Pero lo estás», respondió él, y esta vez había una certeza en su voz, una aceptación. No nos apresuramos. Cada toque fue lento, deliberado, cargado de una emoción ardiente. Esta vez no hubo dudas, no hubo vacilaciones. Fue una exploración mutua, un descubrimiento. Fue la culminación de todo lo que había estado hirviendo bajo la superficie. Nunca me había sentido así antes. Jadeó él, su cuerpo temblando bajo mi tacto. Cerré los ojos y le devolví el jadeo, mi propia voz irreconocible. «Tómate tu tiempo, haz que cuente». En sus brazos me sentí vista, no como esposa, no como madre, ni siquiera como enfermera. Me sentí vista como mujer deseada, poderosa. Y por un momento glorioso y terrible, nada más importó. El mundo exterior, con sus reglas y sus juicios, se desvaneció. Solo existíamos nosotros dos, en esa habitación oscura, en nuestro propio universo secreto y febril. Pero los secretos tienen una forma de hacerse evidentes. Los secretos son como el agua, siempre encuentran una grieta por la que filtrarse. Un domingo lluvioso, David volvió a casa temprano del trabajo, empapado y cansado. Y me pilló. O casi. Salía de la habitación de Ethan, mi ropa ligeramente desaliñada y mi pelo un desastre. El tiempo se congeló. Su mirada pasó de mi rostro al de Ethan, que había aparecido en la puerta detrás de mí. Solo lo estaba revisando. Dije, mi voz demasiado aguda, la mentira demasiado obvia en el aire denso. Creí oírlo toser. Los ojos de David buscaron los míos, una expresión indescifrable vacía en su rostro. No dijo nada. Simplemente asintió lentamente una vez y se fue a nuestra habitación. La ausencia de una confrontación fue peor que cualquier grito. El silencio que dejó a su paso estaba lleno de una sospecha gélida y cortante. La culpa se apoderó de mí como una ola nauseabunda y helada. O quizás era alivio. El alivio de que el secreto estuviera casi al descubierto, de que ya no tuviera que llevar yo sola el peso de la mentira. Esa noche me quedé despierta en mi cama solitaria con el corazón martilleando. ¿Y si lo sabía? ¿Y si todo lo que había intentado ocultar estaba a punto de explotar y arrasar con todo? Ethan estaba lejos en su habitación enviándome mensajes de texto frenéticos. «Tenemos que parar. Esto es demasiado arriesgado». Pero mi corazón, o lo que quedaba de él, no estaba listo. Me había vuelto adicta a la sensación, a la atención, a sentirme viva. Nos volvimos más descuidados, tomando riesgos, besos en la oscuridad del pasillo, momentos robados, mientras David estaba en el jardín. Pero el peso de la culpa, y ahora del miedo, siempre estaba ahí, un invitado constante en nuestra pasión prohibida.
La noche en que olvidamos cerrar la puerta del salón con llave, David casi nos atrapa en el sofá. Su sombra en el pasillo nos hizo quedarnos helados, nuestros corazones deteniéndose. Nuestro secreto ya no estaba a salvo. Era una bomba de tiempo, y el tic-tac se hacía cada vez más fuerte. A la mañana siguiente la casa se sentía fría, hostil. El aire estaba cargado de electricidad estática. Los ojos de David estaban llenos de preguntas que no se atrevía a hacer su silencio un grito. Ethan estaba callado con profundas ojeras, bajo los ojos la juventud drenada de su rostro. Y yo estaba atrapada en la red que yo misma había tejido, una araña y una mosca al mismo tiempo. Sabía una cosa con una certeza aterradora y absoluta. Nada volvería a ser lo mismo. Algunos deseos, me di cuenta con un horror que me heló la sangre, vienen con un precio demasiado alto que pagar. El precio de mi familia, el precio de mi alma. Y yo ya había firmado el contrato. La música se vuelve más oscura y ominosa, y luego se corta abruptamente. Muchas gracias a todos por tomaros el tiempo de escuchar esta historia. Vuestra atención significa el mundo para nosotros. Tenemos muchas más historias fascinantes y complejas que compartir, y nos encantaría que os unierais a nosotros en este viaje a las sombras del corazón. Si disfrutasteis de lo que escuchasteis, por favor considerad suscribiros al canal de YouTube de The Strangers Maya y activad la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Vuestro apoyo nos ayuda a crear más contenido que os encantará. Hasta la próxima.